Nuestro tema del día de hoy es transición política. El fin en mente es reconocer las causas del descontento y el proceso de la transición política en el México actual. A lo largo de diferentes periodos, muchos ciudadanos en movimientos sociales y organizaciones políticas trataron de cambiar el sistema político e implantar derechos democráticos en México. A partir de la represión de los movimientos sindicales y estudiantiles de la década de 1960, muchos pensaron que la única manera de abrir espacios democráticos en el país consistía en levantarse en armas contra el gobierno. Así surgieron las primeras guerrillas. Y también los movimientos sociales, que buscaban que se escucharan sus demandas, de tal manera que se generara un cambio en la sociedad. El gobierno mexicano no comprendió la profunda demanda social de la guerrilla y sus consecuencias. Para combatirlo, utilizó una doctrina que se originó en Estados Unidos de América, llamada el enemigo externo, que consideraba a los guerrilleros como fuerza militar solapada por un país extranjero, con lo que justificaban cometer excesos como torturas, desapariciones, ejecuciones, entre otras medidas extremas. En este contexto, parte de los activistas y la sociedad civil organizada fundaron el Comité Eureka, con el propósito de exigir una respuesta al gobierno. En 1985, después de los sismos que afectaron a varias entidades del país, el pueblo de México sorprendió al mundo por la masiva respuesta de brigadistas de todas las clases sociales que acudieron a las zonas de desastre a remover escombros. A partir de entonces, se generalizó la idea de que la ciudadanía había rebasado a las instituciones del viejo régimen revolucionario, y mucha gente se convenció de la eficacia de la acción civil. De esta manera, los ciudadanos buscaron modificar el sistema político mexicano. Hacia el final del sexenio de José López Portillo, hubo un intenso debate en el interior del gobierno sobre la necesidad de abandonar los principios del nacionalismo revolucionario y el proteccionismo estatal, que se consideraban agotados por la modernización de la economía, la política y la sociedad, que ofrecía la política neoliberal que se aplicaba ya en países como Inglaterra y Estados Unidos. En este contexto, los tecnócratas, que son funcionarios públicos que se han formado en universidades extranjeras y son especialistas en economía, administración pública o finanzas, tuvieron mucha participación en el sistema económico. Durante la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, nuestro país presentó problemas económicos. Por ejemplo, los precios del petróleo se desplomaron. Hubo devaluación, inflación y también se dio a conocer bastante corrupción. Esto, a su vez, generó también que la deuda externa creciera. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en medio de un malestar generalizado por las elecciones de 1988, ya que varias personas consideraban que había sido fraudulenta. Las anomalías provocaron que un amplio sector de la sociedad mexicana percibiera un sistema electoral insatisfactorio. De esta manera se generaron reformas en el ámbito electoral. Desde 1977, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovió una reforma política con varias medidas. La Ley Federal de Organización Políticas y Procesos Electorales creó la figura de diputados de representación proporcional para garantizar la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores. Y se abrió paso al registro electoral de partidos políticos, lo que posibilitó la alternancia de partidos políticos en el poder. Para 1990 se efectuó una nueva reforma que dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral. Obtuvo una independencia total de la Secretaría de Gobernación. Dicho instituto permitió la mayor participación de los partidos políticos y los ciudadanos. En 1984, un grupo de jóvenes guerrilleros llegó al estado de Chiapas para promover una insurrección armada. Las condiciones de represión, miseria y cacicazgos provocaron que una extensa red de comunidades indígenas los aceptara y crearan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y para el 1 de enero de 1994, en respuesta a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el EZLN sorprendió al mundo mediante la toma militar de 7 ciudades del estado de Chiapas. El EZLN dio a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona.
Durante los siguientes 10 días se libraron algunos combates entre el ejército mexicano y el grupo insurgente. Esta situación llevó a que más de 100,000 personas marcharan en la Ciudad de México para apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. El gobierno no los cumplió cabalmente. Sin embargo, una parte importante de ellos se convirtió en una reforma de la Constitución mexicana en el 2001, que reconoció a México como una nación multicultural. La lucha de los indígenas por el respeto y reconocimiento de sus pueblos y tradiciones aún continúa. En el año 2000, las votaciones para elegir presidente tuvieron una participación de más del 65% de los electores. El voto favoreció a Vicente Fox, quien fue el primer presidente de México que desde 1929 no provenía del PRI. Durante el sexenio de Vicente Fox, las reformas electorales permitieron consolidar un sistema plural de partidos. En las elecciones del 2006 se llegó a un nivel de competencia electoral que no existía 2 décadas antes. La cerrada competencia entre los candidatos Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador demostró que en las reformas electorales se ha avanzado mucho, pero que aún queda un largo camino por recorrer y el proceso de construcción democrática continúa en nuestro país.